taller, pero antes de ingresar, dado que hay algunas dudas, les recordamos que para hacer su registro tenemos que ingresar a la página del CIA, seleccionamos el menú de servicios universitarios, eventos, registro de eventos, imprimir constancias. Vamos a ingresar a esta página donde aparecen los eventos en los que hemos participado. Nosotros tenemos que seleccionar el botón agregar. ¿Ok? Vamos a seleccionar el botón agregar y posteriormente vamos a buscar de este menú el taller en el que vamos a participar, que es taller reflexión sobre el significado de la práctica docente. Y ahí vamos a registrar nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y le damos guardar. Ese es el procedimiento que debemos seguir. A continuación, daremos lectura a la semblanza curricular de quien será nuestro ponente de este día. Esta mañana nos acompaña el doctor Miguel Lindig León, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo en Francia y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente desarrolla proyectos relacionados con teoría política y social contemporáneas desde el enfoque del pensamiento crítico, los estudios postcoloniales, las epistemologías del sur y sociología de la educación. En 2017 se le otorgó la distinción al mérito docente por parte de la Universidad Iberoamericana y participa activamente en el desarrollo de temarios y prácticas educativas en tiempos de pandemia. El día de hoy nos estará impartiendo el taller Reflexión sobre el significado de la práctica docente frente a un mundo en transformación. Le cedemos el uso de la voz al doctor Miguel Lindig León y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro José. Muchas gracias. En verdad es un honor, un privilegio el poder estar con todas y con todos ustedes el día de hoy. Quiero agradecer en particular al rector, al doctor Luis Armando González Plasencia, por la oportunidad que me dio de poder ser parte de este taller, así como a la Secretaría Académica que abre estos espacios, no de hoy, sino ya de toda una política institucional que nos ayuda a posicionarnos y a reflexionar sobre nuestra actividad. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que básicamente lo podría resumir en una sola frase. La pandemia nos cambió la vida a todos y a todas. Nos trastocó en las esferas íntimas, sociales, personales, económicas y naturalmente educativas. Entonces, como respuesta a esta coyuntura, a esta nueva normalidad que todavía no sabemos, que nos llena de incertidumbre, es nuestra labor como docentes reflexionar sobre los espacios, las ventanas de oportunidad, los retos que lleva consigo el dar clase, el educar en tiempos de pandemia. Entonces, en ese sentido, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Ya empecé por el final, miren, muchas gracias. A ver, ahí vamos, lo pongo acá. Díganme, por favor, si se ve, si me escuchan bien. Sí, doctor, lo vemos perfectamente, lo escuchamos muy bien. Muy bien, excelente. Voy a estar pendiente también del chat y de cualquier aportación que las y los compañeros tengan. Les recuerdo, esto es un taller, entonces lo importante sería poder retroalimentar y, avanzar juntas y juntos. Yo también estoy en esta cuestión de la alfabetización digital, ¿no? A mí me gustaría poder ver mi rostro mientras está la presentación, pero no lo logro. Así que
Bueno, voy a estar quitando la presentación para ver si hay comentarios. En fin, el taller que les propongo el día de hoy lo dividimos en 4 módulos. El primer módulo tiene que ver con la ética de la educación y la educación de la ética, es decir, es un ejercicio de reflexión filosófica, teórica, que prepara el camino para abordar la práctica del reto educativo en tiempos de pandemia, que ese sería el segundo módulo. Un intercambio de experiencias, voy a hablar sobre herramientas, sobre métodos y sobre estrategias que a mí me han funcionado para poder continuar brindando servicios educativos durante la pandemia. El tercer módulo es el módulo, digamos, hecho a la medida de nuestra universidad, abordando nuestras problemáticas fundamentales. Las problemáticas fundamentales que la pandemia evidenció, que hizo más visibles y que tienen que ver básicamente con la brecha educativa que existe. Una brecha educativa que se expresa en la desconexión entre la profesora, el profesor y el estudiante. Es decir, irónicamente, en épocas de aldea global, de conexión en Internet, nosotras y nosotros nos desconectamos de nuestros estudiantes por diferentes factores que vamos a hablar. A esa desconexión educativa se le incorpora el clima de violencia que se está combatiendo en la universidad y que, no obstante los esfuerzos realizados, todavía es una asignatura pendiente. Y por si no fuera poco, esa brecha educativa también se exacerba a partir de la desigualdad que plantea la educación a distancia. Simplemente como ejemplo, yo doy clases en la Ibero, Ciudad de México, doy clases en la Ibero Puebla, doy clases en Nahuatl, entre otras instituciones, y es sorprendente cómo yo tengo alumnas que desde su casa en la playa están pasando la pandemia y porque no aprovechan para tomar clase, y una hora después tengo un alumno que está trabajando en el mercado y con su celular está atendiendo clases. Entonces, así de grande es la brecha, y obviamente va a tener consecuencias para el desarrollo no solo individual de cada una de estas personas, sino para el status quo, para el mantenimiento de situaciones de explotación. Entonces, la idea es que demos una exposición orientadora sobre la problemática de cada módulo, es decir, a forma de saque, ¿no? Poner en la mesa una serie de reflexiones que después podemos intercambiar. Al principio, bueno, yo veo con mucho entusiasmo que somos más de 100, entonces vamos a ver cómo le hacemos eso de los ejercicios. En fin, sin más preámbulo, vamos a iniciar. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, voy a volver a esto. Si alguien tiene una duda, voy a estar pendiente de las manitas, de los pulgares. Si hablo muy rápido, también se vale. Yo creo que el mejor método de comunicación es el chat en este momento, porque así podemos ir sistematizando las reflexiones, las discusiones, y a partir de ahí poder entrar a la última parte de este módulo, es decir, dedicar 10, 15 minutitos al intercambio de experiencias, de ideas, ¿no? Recordarán, queridas y queridos colegas, que esto es un taller horizontal. En ese sentido, nosotros venimos a enriquecernos mutuamente de las experiencias de docentes que tienen experiencia de décadas o profesores y profesoras que recién se están incorporando. O sea, el objetivo de este taller es que, primero, como comunidad, nos reunamos, generemos espacios de confianza y en ese espacio de confianza podamos discutir y elaborar estrategias que redunden en una educación de calidad para nuestros y nuestras alumnas. Entonces, veo que por el momento no hay algún comentario, ¿no? Pues tampoco he dicho mucho, así que vamos a entrar de lleno a la primera exposición. Entonces, les comentaba que, hablando de... Sí. Les comentaba que la pandemia cambió el mundo. O sea, todos nuestros referentes, ¿no? Con los que actuábamos, pensábamos y sobre todo con los que vivíamos, no solo fueron cuestionados,
sino que en la práctica fueron modificados en un periodo de tiempo muy corto. O sea, en un año, justo hace un año, empezó ya la clausura de escuelas, de la educación a distancia, de conciertos. Yo recuerdo la marcha del 8M 2020, el mismo Vive Latino. Es decir, en menos de 365 días nos aislamos socialmente, dejamos de mostrar afecto físico, dejamos de ir a la escuela y al trabajo, nos cubrimos para no infectarnos. Es decir, una serie de medidas que trastocan todas las acciones, costumbres, ritos y tareas que, conscientes o no, estábamos acostumbrados a realizar en ese día, en ese día a día, ¿no? Entonces, por si fuera poco, no solo se afecta a nuestra vida, sino que día a día escuchamos números de infectados, personas que fallecen y información que cada minuto nos llega a través de todos los medios. Sin embargo, contradictoriamente, a pesar del exceso de información, ahora estamos subsumidos en la desinformación total. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir subinformación, información, fake news, etcétera. Es decir, a partir de ahí surge un imaginario social en donde la incertidumbre arroja posturas tanto positivas como negativas. Es decir, hay personas que consideran que la explotación, el individualismo, la depredación del planeta, el sálvese quien pueda, el exacerbado consumismo, es parte de, continuará y es, digamos, el inicio de esta nueva época. Por otra parte, habemos otros que buscamos que esta crisis del coronavirus pueda ser un punto de inflexión en todos los frentes, es decir, en el Estado, en la ciudad, pero sobre todo en la escuela. Es decir, no queremos volver a una normalidad que se revelaba ya de por sí injusta y desigual para una gran cantidad de personas. Dicho lo anterior, es importante abordar el núcleo duro de este módulo. ¿Qué pasó en el mundo de la educación? Es decir, frente a todo este mundo de transformación, frente a todo este trastocamiento en la vida de las personas, ¿qué fue o cómo afectó el mundo de la educación? Empecemos incluso con los maestros, ¿no? O sea, los maestros y las maestras, ¿qué fue lo que nos pasó? Bueno, perdimos el espacio del aula, nos cambiaron las herramientas de enseñanza, se replantearon los tiempos y los horarios, pero sobre todo nos alejaron de las y los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos hemos visto afectados en nuestra práctica y en nuestra labor. Entonces, eso nos pone frente a un reto, es decir, replantear la educación. Y fue lo que hicimos. Con nuestras, digamos, capacidades, con nuestras posibilidades, nos sumamos al reto de transformar. Entonces, a partir de ahí, yo retomo esta metodología, si quieren, de el meme como un medidor de opinión pública. Es decir, son memes que fueron repetidos, que fueron compartidos miles de veces y que reflejan una opinión. Entonces, es por eso que he estado recuperando esta serie de memes, ¿no? Porque son memes no que me gusten a mí, son memes que he ido recolectando del mundo académico, de las redes sociales. El lunes le dije a mis estudiantes el objetivo de este taller, que me apoyaran, y me mandaron la comunicación, ¿no? La forma en la que ven la transformación, es decir, el esfuerzo que los profesores y las profesoras hacemos para mantener un nivel de educación. Entonces, es muy plástico el ver que esta transformación, la respuesta que los profesores y las profesoras implementamos, tiene muchas ventanas de oportunidad. Hay una investigación
¿no?, que se está haciendo a nivel mundial. Por el momento solo hemos trabajado con la Universidad de Torino, con la Universidad Autónoma de Barcelona y con la Universidad Técnica de Machala en el Ecuador, para hacer y pronto Tlaxcala, ¿no?, se va a incorporar. Vamos a hacer un estudio de carácter descriptivo, exploratorio y explicativo sobre, a partir de encuestas, o sea, quitando el lenguaje barroco. Se le preguntó a los estudiantes, a las estudiantes, a las profesoras y a los profesores los resultados de las políticas educativas a través de la pandemia. Los estudiantes de forma mayoritaria valoraron negativamente el paso a la virtualidad, pues lo asocian con un incremento en la carga lectiva, ¿sí? Y una autonomía, es decir, se sienten solos. Es decir, les dejamos la lectura, les dejamos el material y a partir de ahí nos desconectamos de la actividad docente. Voy a revisar el chat, parece que tenemos uno. Bueno. Entonces, eso es lo que hace por parte de los estudiantes. Los docentes, las docentes en esta época de transformación, bueno, la principal queja es la falta de acompañamiento tecnológico, ¿sí? Nos sentimos que falta acompañamiento, y que las decisiones muchas veces ya no se toman de forma colegiada. Es decir, ante un periodo de crisis, cada uno y cada una toma las decisiones de acuerdo a la discrecionalidad del momento, porque efectivamente pues, la pandemia también trajo consigo un obstáculo en la comunicación. Muy bien, voy a refrescarme las cuerdas vocales, no sé si estoy hablando muy rápido, por favor, si voy muy rápido, si quieren que me detenga, por favor díganlo. Entonces, me comentan que en esta época la ética se ha visto muy minimizada para justificar acciones no correctas por algunas autoridades, políticos, religiosos. ¿Cómo educar en valores cuando la sociedad se ha trastornado a favor de los no éticos? Precisamente, agradezco esa participación, porque vamos a entender que una educación sin ética no es educación. Es una instrucción, es un adoctrinamiento en el mejor de los casos. Entonces, continuando con esto, el problema que ven los docentes es el escenario de la teleformación, ¿no? Nos obliga a mostrar conocimientos no solo sobre nuestra materia, sino también conocimientos tecnológicos, pedagógicos, digitales. Entonces, la conclusión es que nosotras, tenemos que ser capaces de innovar, reflexionar y transformar en propuestas didácticas para responder a las demandas sociales que vive el mundo en medio de una crisis sanitaria. Nos dejaron menos de un año para hacerlo y la sociedad nos va a exigir cuentas. Es decir, el fracaso o el éxito del proceso educativo durante la pandemia va a recaer naturalmente sobre las y los profesores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Bueno, vamos a hablar sobre esta problemática. O sea, el separarnos de nuestra aula, el alejarnos de nuestros estudiantes, el cambiar nuestras herramientas de enseñanza, el alterar nuestra rutina, el tener la posibilidad de dar clases en pantuflas, evidenció la brecha que existe entre la educación a distancia y la educación virtual. No ponemos atención muchas veces en las palabras y olvidamos que lo virtual se define en oposición a lo efectivo o a lo real. Es decir, es una existencia aparente. Está ubicado en una línea generalmente, bueno, vamos a ver, o sea, se concentró en Internet. Entonces, a partir de ahí, la desconexión se hace presente cuando los estudiantes pierden el sentido de las tareas que les dejamos. Consideran inútiles las sesiones asincrónicas. Los profesores y profesoras, por falta de acompañamiento para conectarse, y la pobre respuesta de los estudiantes y de las estudiantes en relación a los contenidos que se da, pues fomenta el alejamiento. El clásico, yo ya hice mi chamba, son unos vagos, no leen, no trabajan,
no quieren salir adelante y empezamos a perder la motivación como profesoras y profesores. Entonces, es en este punto en donde entra la ética de la educación y la educación de la ética como profesores. ¿A qué me refiero? Estas fotos que ustedes están viendo son noticias que salen en un buscador en Google a partir de la escritura profesor, violencia, mujeres. Entonces, empiezo con la ropa sucia en casa. Dan de baja 20 docentes de la Universidad de Tlaxcala por violencia sexual. Exhiben pack de docente de la UAP que se mandaba con alumno en plena clase en línea. Estas son las manifestaciones más burdas, más plásticas de lo que es la desconexión educativa, de lo que es la pérdida del rol de profesor o profesora y la mezcla de espacios. Y es muy ilustrativo que sea en Internet. ¿Por qué? Porque en Internet doy clases, en Internet voy al súper, en Internet busco pareja, en Internet veo películas, en Internet hago todo. Es decir, la vida virtual trastocó al ámbito de Internet y a partir de ahí pues no tenemos los límites que la vida tradicional ofrecía. Entonces, ante un vacío ético, ante una desconexión educativa, el profesor pierde la noción de lo que es la ética en la educación y de lo que es la figura del profesor entendida como un orientador, ¿sí? Voy a ver si alguien quiere comentar algo y de paso, si alguien tiene alguna duda, dice... En nuestro contexto, los problemas de conexión se manifiestan desde los estudiantes que no tienen herramientas, lo que en su pueblo no hay una buena recepción de Internet, no hay servicios, su economía no les permite o solamente cuentan con un celular para atender sus clases. Efectivamente, ese es un problema que vamos a abordar, que vamos a buscar respuestas, ¿no? Respecto a infraestructura. Incluso el viento puede afectar una clase, ¿no? Ya vamos a entrar a los niveles anecdotarios para que les comente estas cuestiones. No solo hay una violencia, digamos, marcada contra las mujeres por acoso sexual, también hay una violencia que tiene que ver con la transformación de las relaciones de género en la universidad. Entonces, a la desconexión educativa, primer elemento, una coyuntura de aislamiento, de angustia, de incertidumbre que afecta a profesoras, profesores, alumnos. Segundo elemento, un elemento de infraestructura, de desigualdad económica, ¿no? Que también vamos a abordar. Pero, y antes de la pandemia, ya teníamos un clima de violencia en la universidad que nos alejaba de nuestras y nuestros estudiantes. Esto no es exclusivo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, o sea, por eso la máxima casa de estudios separó a un profesor que justifica feminicidios e incitó a torturar mujeres. Si continúas con la búsqueda en Google, la cuestión se exacerba, ¿no? Oaxaca, Sonora, Politécnico Nacional, ¿no? Son todas ellas noticias, notas rojas, ¿no? Sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres, tanto profesoras como estudiantes en la universidad y que la pandemia hizo visibles, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, llegamos a la escuela virtual entendida como una escuela de simulación, como una escuela de fachada, como una escuela que en el mejor de los casos a los y a las estudiantes les ofrece habilidades para disciplinarias en términos de Foucault, ¿no? Para realizar un trabajo de oficina durante 8 horas, mecánico, sin pensamiento crítico, ¿no? Y del otro lado, nosotros viviendo en la enajenación de dar clases recicladas, dar clases no actualizadas, y, digamos, peinarme, echarme agua y que no me vean las pantuflas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues hay que repensar qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Perdón. Entonces, ahora sí.
la ética y la educación. Es una relación dialéctica. Vamos a entender que la educación, como les había comentado, la educación no es educación, sino cuenta con un respaldo ético. Entonces, tenemos que entender la diferencia que hay entre educar, enseñar, instruir, adoctrinar. ¿Sí? Muy bien. Perdón, voy a refrescar mis cuerdas vocales. Entonces, nosotros como profesores y profesoras nos tenemos que repensar. Tenemos que entender qué es el significado de ser profesora y ser profesor en épocas de pandemia. Tenemos que entender que el problema consiste en que la pandemia hizo evidente la brecha que hay entre la educación a distancia y la educación virtual y cómo nosotras y nosotros coadyuvamos a esa separación. O sea, en ningún momento como en los momentos de crisis se vuelve tan patente, clara y lacerante las desigualdades sociales. Las medidas para evitar el contagio de las familias se concretan dependiendo de sus niveles de ingreso. Las posibilidades de aprender en casa son son diferentes, son incluso diametralmente opuestas entre estudiantes de un mismo grupo. Entonces, a partir de ahí es tomar conciencia de qué es el significado de ser profesor, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, queda claro que el profesor, la profesora, primero tiene que elegirse como un modelo ético, ¿sí? Como un conjunto en permanente modificación de valores que definan la noción de bien, de bueno, y que mediante el ejemplo generen modelos de conducta que reproduzcan un ambiente propicio para la educación. ¿Sí? Voy a revisar el chat. ¿Por qué habla solo de violencia contra las mujeres cuando el hombre también es víctima? El homosexual, el petito, cualquier persona ha sufrido violencia y acoso. Efectivamente, Alfonso, vamos a hablar de cultura de paz, pero no puedo hablar de todo al mismo tiempo. Entonces voy a ir por partes y obviamente tomo como punta de lanza de la evidencia de la cultura de violencia contra las mujeres, contra la universidad, la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque fueron ellas las que evidenciaron el problema que se está viviendo de forma sistemática en la universidad desde los últimos años. Existe un movimiento social, un movimiento estudiantil, ¿no? Basado en colectivas, estudiantes, mujeres, que han sufrido violencia, que han registrado, sistematizado esa violencia y que generó movilidad por parte de la universidad. Entonces, el objetivo de estos cursos es hacer visibles los problemas que existen en la universidad. Entonces, ¿por qué habla solo de violencia contra las mujeres? Primera respuesta, porque es la más visible ahorita. ¿Quién hizo visible esa problemática? No fue yo, no fueron los profesores, no fue la universidad, no fue la ley para una vida libre de violencia para las mujeres en Tlaxcala. Fueron las propias estudiantes las que tomaron la voz e evidenciaron esto. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir trabajando para visibilizar las violencias que existen en la universidad. ¿Sí? Violencias obviamente de género, de preferencia sexual, violencias raciales, etcétera. Es decir, cómo construir una cultura de paz a partir de hacer visibles las problemáticas. Y eso me lleva, me va a adelantar un poquito en el taller, pero eso me lleva fundamentalmente al papel de las ciencias sociales. Las ciencias sociales básicamente tienen un común denominador, que es trabajar o buscar las desigualdades en los espacios de la familia humana. Entonces, esas desigualdades se muestran por muchos factores y las hemos estudiado a lo largo del desarrollo de las ciencias sociales. Sin embargo, la última desigualdad que emergió en el escenario del campo científico-social fue la desigualdad de género.
¿sí? Yo tengo para el tercer módulo preparada una plática que es el resultado de conversatorios que tuve con mi grupo de pensamiento crítico de la licenciatura de Trabajo Social, en donde se recogen las voces de las y los compañeros respecto a lo que significa la desigualdad de género en la universidad. Naturalmente, eso no exime el reconocimiento de otro tipo de violencias que se tienen que hacer visibles. En fin, espero que con eso haya atendido el cuestionamiento, ¿no? Retomo nuestra conversación sobre lo que es la ética educativa. Y lo voy a tratar de hacer de una forma más ágil, ¿no? Cotidiana. Todas y todos, estoy seguro, tenemos un profesor que nos cambió la vida, ¿sí? Ese profesor o profesora, ¿no? Yo tengo una profesora que me cambió la vida mediante su ejemplo, mediante la forma en la que investigaba, mediante la forma en la que abordaba la realidad. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo como profesoras y profesores. Buscar constituirse como un profesor, una profesora que le cambió la vida a uno, a un estudiante, y que a lo largo del tiempo construyó un lazo que se mantiene y que refuerza el aprendizaje. Ese es el núcleo duro de la ética de la educación. La ética se enseña dando el ejemplo y se aprende con la identificación del modelo. Se configura un modelo maestra-discípulo, ¿sí? O maestro-discípulo. Genera un componente afectivo emocional. Ese componente afectivo emocional es fundamental y fundante de todo acto de aprendizaje. Hoy en día, ante la distancia que implica la pandemia, la construcción de lazos de confianza que permitan un puente entre los contenidos educativos, ¿no? Y el estudiante es fundamental. Ese puente somos nosotros, ¿sí? O sea, el estudiante, esa es la responsabilidad de uno de ser profesor o profesora. El estudiante toma como modelo e incorpora su forma de ser, de comportarse, de sentir y de pensar el modelo que la profesora o el profesor le proporciona a lo largo de sus años de formación. Ahorita atiendo el chat, nada más quiero usar como ejemplo dos materias fundamentales para la familia humana: la medicina y el derecho. ¿Cómo ha cambiado la ética de la educación en la medicina? O sea, si nos vamos al inicio de la medicina, bueno, o sea, más allá de los griegos e Hipócrates, y llegamos a la medicina europea, a la cirugía francesa, pues vemos los anfiteatros en donde el médico en jefe ocupa una especie de trono alrededor de sus adjuntos, ¿no? Lo más lejos posible de los estudiantes, porque no podían estudiar más que hombres, y se genera una solemnidad que pasa por una relación vertical y que se refleja en el hecho de que nosotros tenemos que esperar al doctor una hora y media cuando estamos en su consultorio. Porque hay toda una ética de lo que significa ser médico. En el derecho es igual. O sea, la próxima vez que vayan a la Ciudad de México, vayamos a San Ildefonso, a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Observemos cómo se enseñaba el derecho en el siglo XIX. Los símbolos, la cultura, el birrete, ¿no? Esta noción de superioridad, ¿sí? El famoso licenciado. Y cómo se va abriendo esa ética del derecho al derecho decolonial, ¿no? Al derecho llevado por agentes subalternos. Es decir, cómo la sociedad se va apropiando de un derecho que normalmente pertenecía a un selecto grupo basado en el patriarcado, es decir, un hombre blanco, católico, heterosexual, en plenitud. Entonces,
eso son ejemplos de que vamos cambiando y que la escuela, como garante de una ética, va en constante modificación. Muy bien. Vamos a checar el chat. Dice, un docente que deja huella en los estudiantes logra cambios significativos en su vida personal, profesional, social y emocional. Efectivamente, el objetivo es la huella que nosotros y nosotras podemos dejar en nuestros estudiantes. Muy bien. Lo vinculo con la teoría de Vygotsky con la finalidad de los estudiantes. Bien, si ok, muy bien. O sea, muchas gracias por las participaciones. Vienen en línea con lo que estamos comentando. Muy bien. Entonces, vamos a entender que la ética educativa pasa por la forma en la que nos comportamos frente a la educación como profesionales de la educación. Es decir, el conjunto de normas, costumbres y formas de vida que se presentan como obligatorias. Entonces, hablamos de una moral secular, no una moral teológica, ¿no? Sino lo relacionamos más con el derecho natural, tradicional, englobado en la noción de dignidad humana que tienen las personas para poder acceder a una vida buena. Entonces, la ética de la educación lo que hace es replantearnos qué significa la educación en términos de pandemia, ¿sí? Entonces, la educación basada en la competitividad, en la producción, en el mérito, ¿sí? Frente a una escuela que retome los valores comunitarios, la solidaridad, son los extremos del debate. Es decir, ¿para qué educamos y a quién educamos? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a definir, ¿no? Desde, como les había comentado, o sea, ¿qué es una escuela? O sea, y la escuela englobada ya también a nivel, desde la primaria hasta la universidad, en términos generales, la escuela es el espacio en donde las nuevas generaciones reciben el mundo, se apropian del mundo. Entonces, es una cuestión de interés público, ¿no? En donde hay una mediación de las relaciones entre las nuevas generaciones y el mundo. Es decir, la noción de la profanación del conocimiento. Profanación entendida como hacer público un bien de pocos. Por eso es un interés público, porque la escuela representa el momento de tiempo libre del individuo para transitar de la vida de niñez a la vida adulta. Entonces, es un tiempo libre en donde la persona adquiere conocimientos, valores, y básicamente su personalidad que lo va a arrojar al mundo de los adultos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que estamos haciendo es preparar a las generaciones que vienen para el mundo. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, como profesores y profesoras, si yo quiero el mejor estudiante del mundo o quiero la mejor estudiante para el mundo. Ahí está el cambio. Porque en una sociedad de consumo, en una sociedad de competencia, el individualismo radical se incorporó en la noción de la escuela. ¿Sí? Muy bien. Voy a revisar el chat para ver si me van acompañando, si tienen alguna duda. Efectivamente, nos comentan que para un docente con ética, lo más reconfortante es obtener el reconocimiento y agradecimiento de los alumnos. Se trata de dar sin esperar nada a cambio. Efectivamente, yo comparto mucho.
eso, digamos, de lo que se alimenta el espíritu docente, ¿sí? Vamos a entrar después en algunas reflexiones en relación a esto, ¿no? Estoy cuidando el tiempo, ya llevo 35 minutos, así que, bueno, lo vamos a abordar en su debido momento procesal. Muy bien, entonces, nosotros somos el sujeto de la educación. Esa es, digamos, la primera conclusión de este módulo. Como sujetos de la educación tenemos la responsabilidad frente al objeto de la educación. El objeto de la educación es el estudiante. Entonces, y lo vamos a poner en términos metafóricos, o sea, si el alma de una universidad son sus estudiantes, el espíritu que hay, juvenil, de rebeldía, de pensamiento crítico, de asociación, es el espíritu de una universidad, el cuerpo es, vale la redundancia, el cuerpo docente. Nosotros alimentamos esa alma y le damos la posibilidad de expresarse de forma plástica y trascender de la idea a la acción. Entonces, la educación en sí misma es un acto político, es un acto democrático, y la pandemia que evidenció las desigualdades que hay en esta sociedad hace más que nunca necesario el tener en consideración eso. Somos sujetos de la educación en el ámbito público. Preparamos muchachos y muchachas en el ámbito público que se van a enfrentar en una sociedad de competencia económica, neoliberal y global, con estudiantes que vienen de instituciones privadas. Entonces, el acto democratizante es generar situaciones de igualdad a partir del acceso al conocimiento. Es esa una de las tareas extra que nos toca como profesores de una universidad estatal. Creo que voy a checar el chat porque he visto reacciones, ¿no? Sí, dice, tenemos un gran privilegio al ser docentes de poder contribuir con un granito de arena para ayudar a un cambio de valores en la sociedad. Es un gran privilegio, efectivamente, pero también es una gran responsabilidad. Ahora sí que un gran poder exige una gran responsabilidad, dirían por ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a estar posiblemente muerto en algunos años, pero mis enseñanzas van a seguir ahí. Yo voy a vivir a través de mis alumnos. Entonces, digamos que esa es una de las esencias del profesor. O sea, platicando con algunos colegas, nosotros somos plataformas, somos trampolines. Por nuestras aulas, por nuestras enseñanzas, pueden pasar presidentes, diputados, médicos, médicas, ¿sí? Gente que va a hacer la historia de nuestro país. Nosotros nos quedamos en las aulas y semestre con semestre vemos pasar a los artífices de la historia de nuestro país. Nos quedamos en nuestro salón y vemos cómo ellos y ellas salen al mundo a transformarlo. Bueno, nuestro consuelo es que si no hubieran pasado por nuestro espacio, jamás hubieran llegado a tener esos sueños de transformación. Y esos sueños de participación, de transformación, son nuestros en medida en que logramos incorporar en el estudiante y en la estudiante el deseo por aprender, ¿sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. Tienen toda la razón, amigos y amigas. En el chat dice, la docencia es noble, pero demanda mucha preparación. Lo vamos a ver en el segundo módulo. Hay que hacer buenos días, un paréntesis en lo que está presentando, pero menciona la palabra plástico unas cuantas veces. ¿Cuál es el significado que tiene para usted esta palabra? Bueno, la noción de las artes plásticas, ¿sí? Entonces, en esa noción, cuando me refiero a plástico, me refiero a algo que tiene, se cuadra, se concretiza en la realidad, ¿sí? Entonces, las artes plásticas, bueno, tienen que ver con lo opuesto a lo abstracto, ¿sí?
Entonces, por eso eso es a lo que me refiero con plástico. Es decir, también que se puede moldear fácilmente, ¿sí? Que es vivo, que tiene una gran fuerza expresiva, ¿sí? Entonces es algo que casi puedo tocar, algo que puedo medir, algo que puedo pesar, ¿no? Eso es por la cuestión lingüística. Estamos en la época en la que los estudiantes se equiparan, ya que las tecnologías de la comunicación ayudan mucho a reducir brechas. Sí, eso también es importantísimo, parte de cómo es que el estudiante se apropia de tecnologías de la información y la comunicación y la obligación que representa para los profesores y profesoras el alfabetizarse en ese aspecto. Bueno, pertenezco a un programa educativo de formación de docentes y observo con tristeza un alto porcentaje de mis estudiantes no tienen vocación de servicio. Eso lo vamos a trabajar en el segundo módulo. Ajá, muy bien. Entonces, les agradezco mucho esta participación porque el sujeto de la educación somos nosotros, ¿no? Se concretiza a partir del ejercicio ético de la educación. Vamos a ver. Entonces, hoy en día es necesario recuperar al sujeto de la educación y hacer que sobre él, perdón, faltó el acento, se articule la acción educativa, ¿no? Entonces, hoy en día, para cerrar este módulo, si nosotros somos los sujetos de la educación, tenemos que, y nos expresamos a través de la acción educativa, tenemos que entender cuáles son las principales características de la acción educativa en épocas de pandemia. Y la primera es que no todos los estudiantes y las estudiantes viven en las mismas circunstancias. No podemos educar en tierra de nadie haciendo abstracción de las características de singulares de cada educando. Es decir, ahí está el quid del asunto. Yo no puedo, o bueno, sí puedo, pero es una educación virtual, el que yo me pare frente a una computadora, a hablar 1 hora y media respecto a mi temario, sin preguntarme quién está del otro lado. Entonces, muchas veces siento que estoy como en la ouija, ¿no? Invocando personas. Francisco, si estás ahí, manifiéstate, ¿no? Si estás con nosotros, dame una señal, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, es muy fácil que entren estas inercias de, bueno, a mí me pagan por hablar, yo hablo, se acabó. Eso es la virtualidad de la educación. Ese es un problema ético de los profesores y profesoras, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es necesario, ¿no? Construirse como profesor, profesora en tiempos de crisis. Y es ahí, digamos, donde esa sería la actividad, ¿no? La primera actividad que podíamos hacer. Obviamente somos muchos y muchas, entonces lo pueden hacer en su fuero interno, ¿no? Pero la pregunta es, a partir de lo que hemos visto, ¿cómo me construyo como profesor o profesora en tiempos de crisis? ¿Sí? Entonces, primer elemento, y esto, digamos que esto es flexible, o sea, esto ya no esto no es que lo tenga anotado, es parte de las experiencias que yo doy a partir de lo que yo viví. Entonces, se me olvidó poner, pero lo primero que yo diría, ¿cómo me construyo como profesor en tiempos de crisis? Primero, monitoreando mi salud mental, ¿no? Monitoreando mi nivel de neurosis, monitoreando mi nivel de angustia, de ansiedad, ¿sí? Y siendo estratégico. ¿Qué voy a enseñar? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿Por qué se lo voy a enseñar? Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar mi temario y pensar, de todo esto, ¿qué podría lograr enseñar a mis alumnos? ¿Qué de todo esto podría lograr en mis condiciones y en la de mis alumnos? Ajá. Entonces, lo que hago es personalizar un temario con el objeto de cumplir, cuando lo menos es más, ¿sí? Entonces, la pandemia, la educación a distancia, exige una responsabilidad extra por parte de profesora y estudiante. Por parte de la profesora o profesor, es lo que nos comentan en el chat. Preparar, revisar, pero sobre todo algo
que no teníamos que hacer porque se daba de forma automática en el aula. Conocer a mis alumnos, saber a quiénes estoy dando clases, ¿sí? Entonces, de ahí se cambia de la exposición tradicional al prediseño de actividades de aprendizaje. Entonces, a nivel de idea, ¿no? Bueno, lo tienen en la diapositiva, cómo conozco sus problemáticas frente a la crisis. Soy consciente de los problemas por los que puede estar atravesando las y los alumnos. O sea, yo le estoy pidiendo una ficha, un control de lectura a alguien que ni siquiera pudo enterrar a su mamá. Y yo no lo sé, y ella tampoco me va a decir, ¿sí? Pero voy a tratar de explicar, ¿no?, lo que es un partido hegemónico en un sistema de partidos cuando mi estudiante está trabajando en un mercado, cuando está enterrando a su familiar, etc. Entonces, primer elemento, a nivel de ideas, ¿qué les parecería, por ejemplo, entrevistas individuales al comienzo del semestre con los y las alumnas? Entrevistas de 2-3 minutos. Si yo tengo un grupo de 30 personas, 33 personas, y les dedico 5 minutos, 150 minutos, es una clase. En esa entrevista, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar las condiciones de mi alumna y mi alumno para configurar un curso ad hoc a su medida. Entonces, si tú trabajas y no puedes acceder a la clase, tenemos que generar mecanismos de solidaridad. ¿Cuáles son esos mecanismos de solidaridad? El más fácil, que alguien grabe la clase, por lo menos el audio. El más elaborado, que el profesor o la profesora tenga un canal de YouTube que esté conectado a la facultad. Ahorita voy a atender las manos y los chats, nada más cierro esta idea. Hay que construir sinergias, hay que hacer trabajo comunitario entre autoridades, profesores y estudiantes. Entonces, si yo estoy de youtuber hablando cerca de 15 horas semanales frente a la pantalla dando contenidos, puedo servirme de la misma comunidad universitaria para tener un canal de Twitch o de YouTube o de lo que ustedes gusten y manden. Y a partir de ese canal, las personas que no tienen acceso a Internet en todo momento, lo van a poder hacer cuando lleguen a su casa mediante una retransmisión. Elaboración de bitácoras del curso. Es decir, voy a extender el chat porque levantaron la mano, ¿no?, para entender esto. Dice, no solo cubrir el currículo, sino ver cuestiones socioemocionales que afectan en su proceso de aprendizaje de los estudiantes. Efectivamente, Emanuel Prado comenta la clave de la diferencia que hay en la nueva educación a distancia. Como profesora y profesor, yo tengo que garantizar condiciones para establecer el mejor, digamos, panorama de aprendizaje. Y eso pasa por cuestiones socioemocionales. Si no conozco lo que están viviendo mis alumnos, si desde la insensibilidad mecánica del repetidor doy contenidos, estoy simulando la educación. Entonces, a partir de ahí, el modelo humanista que nos orienta, efectivamente, nos hace ver los principales problemas. Por ejemplo, Alfonso Soto habla, faltas de conexión, fallas de conexión, tragedias familiares, entre otros. Faltas de conexión se puede resolver o se puede intentar resolver mediante sinergias, mediante la realización de lo que les comentaba, el canal de YouTube, la grabación, e incluso en nota de voz, grupos de WhatsApp. Las fallas de conexión. Ahí tenemos que aprender a trabajar con la sana distancia y lograr que compañeros que tengan acceso a Internet conviden a sus compañeras y compañeras para estar frente a la clase a 1,5 metros de distancia. Un salón de usos múltiples en cualquier presidencia municipal podría servir para tal efecto, ¿sí? El establecimiento de cafés Internet, o sea, lo vimos, o sea, no todo, o sea, a principios de la década, a finales del siglo XX, no todos tenemos Internet en casa,
¿sí? Entonces, mecanismos de colaboración, o sea, es importante que como profesoras y profesores también discutamos entre nosotras, entre nosotros, y hablemos con nuestras autoridades. Que generemos una comisión de profesores y profesoras frente al COVID. ¿Qué necesito? ¿Sabes qué? Necesito un psicólogo. ¿Sabes qué? Necesito un taller en el que me digan cómo manejar la pérdida de un ser querido y dar clase. O sea, si a las 8:50 me avisaron que mi tío falleció y yo tengo clase a las 9, ¿qué voy a hacer? El show debe continuar, ¿sí? Pero nadie se va a preocupar por lo que yo estoy sintiendo. Entonces, efectivamente, es ser totalmente empáticos, ¿no? Y a partir de ahí, buscar repensar, ¿no? Entonces, estas serían las conclusiones de nuestro primer módulo. Me excedí un poco de tiempo, pero no importa, lo tenemos controlado. Y vamos sobre todo a subrayar que nosotros representamos el componente ético de la educación. Y eso está en total modificación. Es decir, eso pasa por la cultura de paz que podemos generar en la universidad. El modelo educativo, es decir, ¿para qué enseñamos? Ajá. Y eso tiene mucho que ver en el panorama actual, ¿no? De educación por competencias, educación para la productividad, educación para la vida. Es decir, ¿qué estamos formando? ¿Sí? Entonces, ya algún profesor lo había comentado en el chat, tenemos que formar habilidades socioemocionales, intrapersonales, prosociales, perdón por el error, con el otro, la empatía, la comunicación asertiva, la sugiriendo algunas actividades, ¿no? O sea, recuerda aquellas experiencias que confirman tu convicción de ser maestra o maestro. O sea, acuérdate cuando ese alumno te dijo, profesor, muchas gracias, usted me cambió la vida, ha sido el mejor profesor que he tenido, etc. La sensación de formar la responsabilidad que implica el formar el futuro de México, o sea, lo puedo poner con todos los términos románticos, clichés que ustedes quieran, pero ese amor al estudiante, al vínculo maestro-discípulo, ¿cómo lo puedo expresar en el confinamiento? No tengo una respuesta concreta. Tengo esbozos, pinceladas, ¿no? Involucramiento, amor, confianza, dar más, ¿no? ¿Cómo puedo expresar esa convicción de ser maestro o maestro en el confinamiento? ¿Sí? Evaluémonos en nuestro foro interno. ¿Cómo ando de motivación? ¿Cuál es el mejor atributo como profesor y cuál es tu ventana de oportunidad? Es decir, necesitamos saber cómo ayudarnos mutuamente. ¿Dónde ando cojeando? No podemos darnos el lujo de llorar frente a nuestros estudiantes. O sea, digo, se vale, ¿no? Pero alguien nos tiene que hacer contención, porque nosotros estamos conteniendo estudiantes, familiares, estamos en un punto de inflexión en donde el peso de la educación cayó por completo en nosotros y en nosotras, ¿sí? O sea, el objetivo es cómo crear las mejores oportunidades de aprendizaje para las y los estudiantes en un contexto de desigualdad y de pandemia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, buscar nuevas formas de enseñanza. Entonces, vamos a checar el chat, ¿no? ¿Hasta dónde se pueden buscar sinergias? Preguntan. O sea, las puertas se tocan, ¿no? O sea, sinergias en todo, o sea, yo te diría, ¿hasta dónde? Hasta que cumplamos el objetivo que es facilitar las condiciones educativas, ¿sí? Entonces,
Voy a leer los chats. Dice, tengo en mi PE detectado 24, 7% de la matrícula, con ausencias importantes de clases sincrónicas y con entregas nulas de trabajo en la plataforma. Los estudiantes trabajan, pero no ha sido fácil integrarlos a que se regularicen ni para tomar asesorías. Los docentes consideran que han diversificado las actividades de manera suficiente para poder tener casos extraordinarios. Ok, ese es un problema muy importante que tiene que ver con la logística. Y es que ahí es cuando hablo de sinergias con las autoridades. Grupos de 30 personas en pandemia es un obstáculo para la educación, por decirlo menos. Si la pandemia se caracteriza por alejarnos de nuestros estudiantes, la mejor manera de acercarse a ellos desde la virtualidad es con grupos de no más de 10. Con grupos de 10 personas que me puedan hacer un conversatorio, que pueda tener un foro, que me pueda entrevistar con ellos. Entonces, ese es el objetivo, esa sería la petición. Ahora preguntarnos, ¿es factible que una universidad pública estatal tenga grupos de 10 personas? Pues hay que buscar la manera. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos jugando con el mismo esquema de 4 horas semanales por materia. Así como es muy difícil tener grupos de 10 personas, también es muy difícil tener a 50 personas durante 2 horas frente a la pantalla escuchando algo. ¿Sí? Eso nos lleva a la desconexión educativa, ¿no? Entonces, tenemos que reunirnos y tenemos que trabajar en la posibilidad de, digamos, modificar ese tipo de cuestiones. Entonces, algunas ideas para discutir, para provocar, ¿no? A ver si no me regañan de allá arriba, pero es, a ver, las entrevistas individuales ya se las había comentado, ¿no? Elaboración de una bitácora con base en la información recabada en las entrevistas. O sea, yo tengo que tener un perfil de mis alumnos y de mis alumnas, respetando datos personales, respetando intimidad y enfocándome únicamente en cómo ayudar a generar condiciones de educación. Yo tengo que conocer de dónde vienen, ¿sí? El congreso de profesoras y profesoras para discutir el número de estudiantes por grupo e intercambiar prácticas educativas exitosas. La elaboración por facultad de un canal de YouTube, o sea, volvámonos streamers, ¿sí? Eso nos sirve a nosotros, nuestros archivos personales, nuestras notas de antaño, ahora van a ser documentos digitales. Tener una biblioteca en donde yo puedo ir viendo cómo voy a ir actualizando mis cursos. O sea, la idea es construir sinergias para que él o la profesora que lo desee cuente con la posibilidad de tener un espacio permanente en el canal de su facultad. Y entonces, eso nos lleva a un elemento importantísimo, amigos y amigas, que es que nosotros, como les decía en un principio, ya tenemos nuestra vida en Internet. Lo que hagamos en Internet queda guardado en Internet. Entonces, hablando de ética, de modelo y de ejemplo, tenemos que saber navegar en Internet. Entonces, alguien me hizo una pregunta, dice, ¿hasta dónde crees que deba ser la relación docente-alumno? Ya que hay veces que a los alumnos les inspiramos confianza para platicarnos sus problemas y nos ven como amigos que como docentes. ¿Cree usted que esto afecta su desarrollo de enseñanza-aprendizaje? Excelente pregunta. No todos los alumnos son iguales, cada uno tiene un contexto diferente. Entonces, en términos psicológicos, desde la primaria, yo me acuerdo, había niños que le dicen mamá o que le dicen papá a los profesores. Alumnos que tienen vacíos emocionales, que tienen broncas en la casa y que se identifican con un profesor como su amigo. A mí me pasa muy seguido eso. Entonces, ¿cuál es el límite, ¿no?, que hay en una relación docente y alumno? Bueno, el límite es la esfera educativa, y la esfera educativa tiene los contenidos de la clase y algo que podemos llamar educación para la vida desde el enfoque del propio profesor. Entonces, el límite, para ser concreto, el límite es dar el consejo cuando te preguntan. Es decir, es el estudiante el que establece el nivel
de confianza que nosotros podemos tener con ellos y nosotros no vamos a traspasar esa esfera que es la educativa. Es decir, no voy a ser su amigo, no voy a ser su hermano mayor, no voy a ser su papá. Le voy a dar el apoyo desde la plataforma docente, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que diferenciar maestro, discípulo, etcétera. Es decir, el lazo afectivo que nosotros podemos construir con nuestros estudiantes se basa en la confianza de poder aconsejar y de poder decir cómo nos fue a nosotros en la feria respecto a ciertos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cree usted que esto afecta su desarrollo de enseñanza-aprendizaje? Y yo digo que es fundamental. Es para poder tener una relación de enseñanza-aprendizaje con un alumno o una alumna, si no existe un vínculo emocional de confianza, de respeto, no se le puede enseñar mucho. Se le pueden enseñar instrucciones, repeticiones, ¿no? Pero más allá de eso, no. A ver, otra pregunta. En una práctica de campo en el estado de Querétaro, soy docente en formación médico-veterinario, en la que visitamos una unidad caprina, liderada por el connotado doctor Carlos Peraza, que no atendía ya estudiantes. Al ver el interés y las preguntas que hacían nuestros estudiantes, se acercó y compartió con nosotros de la UAT. Su auxiliar me dijo que no lo puedo creer. El doctor ya no le gusta atender estudiantes porque están más con su celular, en selfies con la novia y un largo etcétera. Yo me sentí orgulloso. Es que es eso. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos como profesores, de construirnos como profesores. Pero cuando olvidamos esa responsabilidad o cuando no tenemos conciencia de esa responsabilidad, son los estudiantes y las estudiantes las que nos hacen como profesores. Si tú en mi clase doy teoría política, doy pensamiento crítico, teoría del Estado, X. Si tú no lees lo que yo dejo, vas a tener que creer lo que yo te digo. Entonces, yo me construyo como profesor a partir de las exigencias que me hace el público. Si yo tengo un público crítico como aquí y ahora, cuido lo que digo, preparo lo que digo, porque estoy hablando con colegas, con expertos y expertas que llevan décadas, algunos dando clase. Entonces tengo que tener cuidado y tengo que exigirme estar a la altura de mi público. Entonces, si yo tengo una bola de estudiantes que no les interesa y eso fue una de las grandes crisis que tuve como profesor. Les dije, me siento mal con ustedes, porque me dejó de interesar si hacen o no la tarea. Entonces ahí fue cuando toqué el suelo respecto a la motivación. Entonces dije, oye, es momento de pensar si puedes continuar o no con la actividad docente. Si no te importa que un alumno aprenda o no, y lo único que te interesa es tu cheque cada 15 días, no tienes nada que hacer en la escuela. De hecho, estás a un paso de ser un generador de violencia, porque no encuentras significado en la actividad docente, ¿sí? Entonces, por eso te replanteas lo que es ser docente. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Hemos agotado el tiempo del primer módulo y también ya acabamos estas diapositivas. El siguiente módulo tiene que ver con el reto educativo, ¿no? O sea, y el meme lo dice todo. ¿Cómo doy clase a comunidades que no tienen acceso a Internet? ¿No? Entonces, vamos a hacer un descanso, amigos y amigas. Son las 11:15. ¿Les parece si nos vemos a las 11:25? Si están de acuerdo, pueden poner su pulgar. Si quieren que sigamos, ponen su mano. O sea, tenemos reacciones aquí. Ok, entonces, muy bien. Eso me motiva. Ahora sí que vamos bien, ¿no? Y pues vamos a pasar la primera caseta sin pagarla y nos vamos a seguir derecho. A mí me hubiera gustado porque así ordeno mis notas, etcétera, pero bueno, vámonos riendo, como dirían por ahí.
hablando de los obstáculos de pandemia, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a la media, hacemos una pausa porque también hay voces disidentes, ¿no? Esto, básicamente vamos a llevarlo a nivel plática, ¿no? El reto educativo en tiempos de pandemia. El reto educativo en tiempos de pandemia tiene obstáculos materiales y obstáculos formales. Vamos a hacer una lista, ustedes podrían ayudarme. Hay estudiantes, hay docentes que carecen de dispositivos y conectividad y deben compartir dispositivos tecnológicos. O sea, estoy dando una conferencia desde mi celular, porque mi laptop no prendió, ¿sí? No tengo internet, mi micrófono se fastidió, preparé la mejor clase de mi vida y no tengo micro, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a frustración, nos lleva a enojarnos con nosotros mismos y a perder la noción de lo que estamos haciendo. O sea, es el clásico ejemplo de la posmodernidad. O sea, yo les digo a mis alumnos, ¿qué es un libro? Y me dicen, no, pues un libro es una tapa y acá. Digo, no, un libro es un iPad o un celular. Amigos, amigas, mi sala es un auditorio. ¿Sí? Hoy en día estoy frente a 545 personas en mi sala, como si estuviera en el auditorio. ¿Qué más yo quisiera que estar en el auditorio con toda la solemnidad y mi saco y mi corbata? O sea, se pierden ciertas nociones sociológicas de lo que representa la actividad académica, la actividad estudiantil, ¿sí? Porque el espacio ya no es propicio para la actividad académica, tenemos que prepararnos nosotros. La precarización de la vida, los problemas familiares, ¿sí? O sea, estoy dando clases mientras que me están hablando de Vancomer porque no pagué la mensualidad. Y no pagué la mensualidad porque me cerraron el curso en tal lugar porque ya no hay cupo, porque los alumnos ya no van, me cerraron 2 grupos en Ibero Puebla, ¿no? Entonces, problemas familiares, oye, estoy encerrado con mi familia 24/7, ¿sí? O sea, tengo aquí a los niños, tengo aquí a la suegra, a la mamá, a todos, y yo tengo que dar clase. Y además, te tengo que rogar que prendas la cámara. Porque no te interesa. Oye, si a ti no te interesa, a mí menos. Yo estoy tratando de sobrevivir. No, pues es que yo también, profe. Ok, calmémonos y entendamos que esos obstáculos materiales se resuelven mediante el trabajo comunitario. Es la única manera, lo he estado pensando desde las condiciones que tenemos como Universidad Autónoma de Tlaxcala, la manera de resolver nuestros problemas es como comunidad. La manera en la que se resuelve en el aspecto privado es cada quien resuelve sus problemas. Yo tomo clase desde Sydney, por eso no hay luz, profe, discúlpeme, voy a hablar quedito porque no quiero despertar, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros desde el trabajo, y eso lo vamos a abordar en las conclusiones, ¿cómo podemos comunicarnos mejor como profesoras, profesores y alumnos? Y sobre todo, autoridades, ¿no? Otra cosa que es durísima, que me obliga como profesor, es, a ver, tienes, no sé, 200 pesos de domingo y utilizas 100 pesos de datos para escucharme. A mí eso me llega, a mí eso me pega, me obliga a decir, a ver, o sea, tú estás usando tu propio dinero para escuchar una clase. La educación pública ya no es pública, ya es gratuita, no lo sé. O sea, laptop, celular, tableta. Digamos que ese sería el equipo completo. Más, no trabajo, tiempo libre, más apoyo familiar. Oye, papá, ¿me prestas tu libro del espíritu de las leyes de Montesquieu? Ah, sí, claro, hijo, está en mi oficina. Pues no está ahí.
Es más, la familia también tiene propios problemas. O sea, aquí vemos un problema tripartita. Cuando nosotros vemos a un alumno desmotivado, tenemos que ver nuestro papel como profesores, su situación vocacional, su situación familiar y su situación material. ¿Sí? Entonces, es por eso que la idea de la entrevista cobraba una relevancia importante, una relevancia extra, perdón. Vamos a ver el chat. Sí es triste de los que... Ajá. Muy bien. Entonces, el objetivo, esto es interesante. Esto me hizo reír mucho cuando me lo enviaron. La verdad. Es como si yo, oigan, porque lo hago, o sea, y me la han aplicado, estoy seguro. Oigan, ¿se escucha bien? Sí, profe, sí se escucha. ¿No? Buenas noches, México. ¿No? Oye, voy a estar en clase en línea, porfa, no hagan ruido. Eso me puede pasar a mí, como profesor. De repente, o el perro se pone a ladrar, los tamales, cualquier cosa. O sea, aquí vemos dos ejemplos de los obstáculos materiales y de los ejemplos de los obstáculos formales. Yo no puedo, el material es natural, hay una revolución en tu casa, estás trabajando en el mercado, ¿no? No puedes estudiar. O no tengo vocación de servicio, no me interesa, yo solo quiero dormir, esto no sirve, ¿para qué? ¿No? Entonces, eso, digamos que a términos generales, esos son nuestros retos, ¿no? El desinterés, la falta de motivación, ¿no? Y ahí va otro meme, ¿no? ¿Cómo va tu hijo en las clases virtuales? Pues es virtual, porque no es educación a distancia, es una educación virtual ahí, ¿no? Es una educación que se asemeja, que busca ser material, pero que no lo es. Muy bien. En mis clases gritamos Viva México cuando pasa la basura, el gas, los tamales, los camotes de la final. Sí, o sea, y lo celebro. Me comentan estas nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí en un principio me pareció muy bobo, pero después lo valoré. El 2 de noviembre del año pasado, yo estaba en Zoom, como ahorita, y a la de 3, mis alumnas y alumnos se pusieron disfraces. Y me hicieron bu. Entonces, yo soy un amargado. Dije, a ver, estamos en teoría política, por favor, stopen, o sea, dejen las payasas. No se los dije. Pero después me dije, oye, Miguel, ¿no te das cuenta que eso es un homenaje a tu trabajo? Que es un interés, que es confianza. Dime qué estudiante, qué millennial de 20, 19 años se va a poner una sábana en la cabeza y te va a decir, ¡bu! Tuviste que construir algo con ellos. Y entonces yo todavía soy muy mal pensado. Digo, oye, sí, a lo mejor les caí bien y soy su amigo. No, porque lo vimos en los exámenes. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Y ahí es donde quiero entrar de lleno, ¿no? A partir de una anécdota, ¿no? Modestia aparte, o sea, cuando me dieron este premio en 2017 de docente de la Ibero, tuve que dar una plática, ¿no? Es casi como cuando te dan el Oscar y bueno, ya toma, pero dinos. Y entonces me puse a reflexionar qué fue lo que hice, ¿no? Y ya ahorita nos vamos al descanso. Cuento con esto y nos vamos al descanso. Perdón, ya sé que están levantando la mano. ¿Es para preguntar o para descanso? Bueno, les doy esta anécdota rápida. 5 minutos. A ver, a mí me tocó dar teoría del Estado. Yo debuté como profesor con teoría del Estado. Perdón, problemas técnicos. Vamos a ver, chat. Ok, excelente, muchas gracias. Vamos a estar rápido. Esto es una anécdota, es tranqui, tenemos 6 minutos. Entonces, me toca dar teoría del Estado a chicos, chicas de primer semestre, recién salidos de la prepa, ¿no? Y que desde su esfera de privilegio, todavía no asimilaban el cambio y se sentían en sexto de prepa bis. O sea,
esto también es algo que nos tocó a nosotros. O sea, yo cuando iba a la universidad,